Es invierno de 1943. En un búnker semienterrado bajo capas de nieve húmeda, rodeado por bosques sin hojas y un silencio que parece de otro mundo, un grupo de oficiales se reúne alrededor de una mesa cubierta de mapas arrugados. El humo de los cigarrillos flota como una nube tóxica encima de sus cabezas. Las lámparas titilan. Afuera, el viento corta como una cuchilla. Lo que está a punto de nacer en esa habitación no es una operación militar. Es una sentencia de muerte. El comandante del sector, un hombre con ojeras profundas y un temblor involuntario en las manos, despliega el documento que acaba de recibir del alto mando. La orden viene marcada con el sello más temido: ejecución inmediata, sin objeciones, sin enmiendas. Ni siquiera lleva un nombre operativo oficial, solo un código absurdo, casi improvisado, como si quienes lo diseñaron hubieran querido fingir que no existía. El plan es simple, ridículamente simple, tanto que el silencio en la sala se vuelve insoportable. Deben enviar una fuerza reducida, menos de 100 hombres, sin apoyo aéreo, sin artillería, sin rutas de retirada, a capturar un punto estratégico que ni siquiera está confirmado en los mapas. Una posición enemiga excavada en un valle estrecho, defendida por al menos un batallón, un valle del que solo existe una entrada y ningún camino de salida. Los oficiales se miran entre ellos, buscando en los ojos del resto alguna señal de esperanza, alguna explicación oculta. No la encuentran. Todos entienden lo mismo. Esto no es una misión, es un sacrificio, un intento desesperado del alto mando por demostrar iniciativa, por ofrecer al liderazgo central algún pequeño éxito simbólico, aunque cueste vidas que ya no importan a nadie en lo más alto. Uno de los capitanes, el más joven, recién ascendido tras la muerte de su superior, se atreve a hablar. Pero, ¿cómo se supone que atravesemos un valle minado sin mapas, sin apoyo, sin saber siquiera si el objetivo sigue allí? Su voz tiembla. No es cobardía, es lucidez. El comandante lo observa con una mezcla de pena y resignación. Porque así está escrito, responde, dejando el papel sobre la mesa como si pesara toneladas. Y porque quienes firman estas órdenes no serán ellos quienes entren en ese valle. Nadie ríe. No hay humor negro que pueda suavizar lo absurdo. Las horas siguientes transcurren en una rutina mecánica: asignaciones, listas de equipamiento, raciones mínimas, rutas aproximadas. El sonido de las máquinas de escribir golpeando el papel escupe burocracia para justificar la tragedia. Afuera, los soldados del destacamento elegido reciben la noticia sin entenderla del todo. Los rumores se propagan como humo. Operación especial, objetivo crucial, misión decisiva, pero los veteranos lo saben, lo sienten. Cuando un plan nace sin sentido, cuando ni siquiera el alto mando cree en él, el destino ya está escrito. Esa noche, mientras la nieve cubre el campamento como una mortaja blanca y los hombres intentan dormir sin conseguirlo, el comandante observa el mapa una última vez. Se pasa la mano por la cara, susurra algo que nadie escucha. Estamos enviando a esos chicos a morir. Y en los pasillos del búnker, donde la humedad cala hasta los huesos y el eco transforma cada paso en un lamento, una verdad queda suspendida en el aire, silenciosa, inevitable. La operación ha nacido condenada. Es madrugada y el puesto de mando improvisado sigue oliendo a queroseno, papel húmedo y frustración. Los oficiales que diseñaron la operación, si es que puede llamarse diseño a lo que hicieron, llevan días encerrados,
discutiendo mapas que ya no representan la realidad y órdenes que se contradicen a sí mismas. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Aquello no puede funcionar. No hay forma humana de que funcione. Las rutas no cuadran, los tiempos no encajan, los recursos no alcanzan. Es como intentar construir un edificio sobre arena mojada mientras el mar devora los cimientos. La tropa, mientras tanto, recibe instrucciones que parecen escritas por alguien que jamás ha visto un campo de batalla, columnas que deben desplazarse sin cobertura, unidades que deben avanzar por valles estrechos sin apoyo aéreo, artillería que debería llegar, pero nunca llegará. El teniente encargado de transmitir las órdenes siente un nudo en la garganta al leer los papeles. Algunos soldados levantan la cabeza con incredulidad. Otros se ríen, no por humor, sino por puro nervio. Un cabo murmura, ni aunque fuéramos dioses. Nadie le contesta, pero varios asienten sin mirarlo directamente. En el exterior, el viento arrastra polvo y hojas secas que golpean las lonas de las tiendas como si fueran dedos impacientes. Es un ruido pequeño, insignificante, pero en la tensión del momento suena casi como un reloj que marca la cuenta atrás hacia algo que todos sienten venir. La sensación es clara. La operación fue escrita no para ser cumplida, sino para ser sacrificada, como si alguien allá arriba, desde un despacho cómodo, necesitara que este fracaso ocurriera por motivos que nadie comprende. La palabra masacre empieza a flotar entre los pasillos como un fantasma que todavía no se atreve a mostrar su rostro. Algunos oficiales de campo intentan corregir los errores evidentes antes de que sea demasiado tarde. Redibujan rutas, proponen alternativas, piden apoyo adicional, pero cada sugerencia es rechazada con el mismo argumento. Las órdenes vienen de arriba, no podemos cambiarlas. Arriba. Ese lugar abstracto donde las decisiones se toman sin escuchar el sonido del combate ni ver la sangre en el suelo. Arriba no sabe, o no quiere saber, lo que está a punto de ocurrir. La noche cae de golpe, con un frío extraño que no corresponde a la estación. El campamento se oscurece, pero la tensión no disminuye. Las linternas parpadean, los motores se prueban sin convicción y los soldados revisan sus armas con una mezcla de resignación y rabia. Es un silencio espeso, cargado de pensamientos no dichos. Nadie quiere ser el primero en admitir lo obvio. Están a punto de participar en una operación sin retorno, escrita por manos ciegas y empujada por motivos desconocidos. Para algunos es la primera misión, para otros tal vez la última. Lo único seguro es que están entrando en los engranajes de un plan que nació condenado, un monstruo burocrático que va a tragarse a cientos de hombres sin pestañear. Y lo peor de todo, lo saben todos, pero aún así marcharán cuando llegue la orden, porque así funciona la guerra. Obedecer aunque tu instinto te grite que estás caminando hacia un abismo. El amanecer del 14 de septiembre llegó sin gloria, sin discursos, sin mapas inspiradores clavados en las mesas del cuartel. Solo hojas mojadas, barro espeso y un silencio que pesaba más que los rifles. La unidad recibió finalmente el dossier completo de la operación y, por primera vez, entendieron por qué los altos mandos hablaban en susurros. Lo que tenían frente a ellos no era un plan militar, era una ecuación imposible, un rompecabezas armado por burócratas que jamás habían visto una trinchera. La misión, según el documento, parecía simple en apariencia: penetrar 12 kilómetros en territorio enemigo,
destruir un puesto de comunicaciones fortificado y asegurar una carretera estratégica antes del amanecer siguiente. Pero bastaba leer 2 párrafos para darse cuenta de que algo no cuadraba. El puesto de comunicaciones estaba protegido por artillería de alcance superior, nidos de ametralladoras en 3 niveles y una guarnición que duplicaba en número a la fuerza atacante. Ventaja táctica, nula, decía un oficial en voz baja mientras pasaba la página. Otro murmuró, esto es suicidio, ni siquiera disimulado. La ruta prevista era peor, un desfiladero estrecho, propenso a desprendimientos, rodeado de acantilados donde un solo observador enemigo podía convertir la columna en una fila de objetivos inmóviles. La inteligencia había advertido de actividad enemiga reciente en la zona, pero el alto mando, ciego por una mezcla de arrogancia y desesperación, lo descartó. Información no confirmada, anotaron, como si la realidad debiera ajustarse al papel. El capitán abrió la última carpeta, esperando encontrar un as bajo la manga, algún refuerzo, un ataque aéreo coordinado, incluso una distracción. Lo que encontró fue el clavo final en el ataúd del plan. La operación debía ejecutarse sin artillería propia, para mantener el elemento sorpresa. ¿Sorpresa para quién? Se preguntaban los soldados si ellos mismos iban a caminar directo hacia un matadero. Algunos hombres cerraron los ojos, imaginando el camino por delante, un corredor de piedra y sombra donde ni la luna entraba, un sitio donde el sonido de sus pasos sería suficiente para condenarlos. Otros miraron al vacío, intentando procesar la magnitud del absurdo. Era como si el plan hubiera sido diseñado por alguien que deseaba un fracaso, o por alguien que no le importaba cuántos cadáveres quedaran bajo su firma. El comandante, con años de cicatrices en su mirada, entendió al instante. No se trataba de ganar, se trataba de mandar un mensaje al enemigo, al gobierno, al propio ejército, o simplemente de sacrificar una unidad para cubrir errores ajenos. La tensión se volvió espesa. Algunos soldados murmuraban preguntas que nadie se atrevía a responder. ¿Por qué nosotros? ¿Quién firmó esto? ¿Nos van a recordar si esto sale mal? La respuesta estaba escrita en el propio título del documento. Operación Alba Gris. No había insignias, ni marcas, ni sellos oficiales. Era como si quienes la redactaron ya hubieran previsto que no querían que quedara registro alguno. Una operación sin gloria, sin respaldo, sin esperanza. El capitán dio la orden final. Nos movemos al anochecer. La frase cayó sobre el grupo como una lápida. No era valentía, no era heroísmo, era aceptación. La clase de aceptación que solo un soldado que ha visto demasiadas campañas puede pronunciar sin que le tiemble la voz. Vamos a morir, pero marchamos igual. Los hombres comenzaron a preparar sus equipos, ajustando mochilas y armas con movimientos automáticos, mecánicos, como si sus cuerpos hubieran abandonado la idea de resistirse. Cada hebilla, cada cargador, cada paso hacia adelante era un recordatorio silencioso de que estaban entrando en una operación que había nacido condenada. El amanecer del día de la operación llegó sin gloria, sin discursos, sin esa energía casi eléctrica que suele acompañar a los grandes ataques militares. En su lugar, un silencio espeso, una luz pálida y un presentimiento que recorría las filas como una corriente helada. Los soldados no hablaban, no porque estuvieran concentrados, sino porque todos entendían, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, que algo estaba terriblemente mal. El plan exigía avanzar a campo abierto, cruzar un valle estrecho y ascender por una colina fortificada sin cobertura,
sin artillería suficiente, sin apoyo aéreo y sin la menor sorpresa táctica. Una aproximación tan absurda que muchos creyeron que era una prueba, un ejercicio, una simulación. Pero no, la orden estaba firmada. La operación iba a comenzar, y todos sabían que la colina frente a ellos era, literalmente, una trampa mortal. Los oficiales se miraban entre sí con expresiones duras, intentando mantener la imagen de autoridad. Pero incluso ellos, especialmente ellos, sentían esa inquietud corrosiva. Muchos habían enviado reportes advirtiendo que el ataque era inviable. Todos fueron ignorados. No es decisión vuestra, cumplan. El mensaje había sido seco, casi cruel, y ahí estaban, miles de hombres formados, esperando la señal para avanzar hacia un matadero disfrazado de misión. Cuando sonó el silbato, el frente entero se puso en marcha como si alguien hubiera arrancado los últimos segundos de una cuerda tensa. Los soldados avanzaban con pasos pesados, el barro tragando sus botas. El sonido de la respiración se mezclaba con el crujido de las mochilas, con el tintinear del metal, con el murmullo de plegarias improvisadas. Nadie corría, nadie hablaba. Era como si todo el ejército caminara hacia su propio funeral. A mitad del valle llegó el primer disparo, después el segundo, y entonces, como si el infierno hubiera estado esperando ese instante exacto, las ametralladoras enemigas abrieron fuego desde lo alto de la colina. El valle se convirtió en una cámara de eco para los gritos. Las balas trazadoras cortaban el aire, destrozando cuerpos, levantando tierra, rompiendo equipo. Hombres caían de rodillas, tropezando unos con otros, intentando esconderse donde no había nada que los protegiera, ni rocas, ni árboles, ni trincheras. La línea avanzaba, pero no porque lo quisieran, sino porque desde atrás llegaban las órdenes desesperadas. Adelante, no se detengan. Era una mezcla horrible de disciplina, miedo y puro instinto de supervivencia. En la colina, el enemigo solo tenía que apretar el gatillo. Ellos sabían desde el primer día que esta operación era un regalo, una carnicería programada, una victoria garantizada. Las explosiones comenzaron después. Proyectiles mal apuntados, morteros improvisados, humo que no cubría nada. La coordinación fallaba, las radios callaban, los oficiales se perdían entre los gritos y la sangre. Los soldados que lograban avanzar unos metros más allá del resto lo hacían arrastrándose, jadeando, con la mirada perdida y la sensación de que estaban extendiendo su vida por segundos, no por minutos. Al final del valle, antes del ascenso, se formó un muro de cuerpos, caídos entrelazados, algunos aún moviéndose, otros quietos, todos víctimas de un plan escrito por alguien que jamás vería el campo de batalla. Los sobrevivientes estaban atrapados entre avanzar hacia la muerte y retroceder hacia el deshonor. Muchos eligieron avanzar, no por valentía, sino porque ya no quedaba nada más. En menos de 40 minutos, la operación se había convertido en exactamente lo que todos temían: una masacre anunciada, una matanza mecánica, un sacrificio inútil, un episodio que, incluso mientras ocurría, los soldados sabían que nadie querría recordar. La colina seguía intacta. El valle, en cambio, estaba cubierto de humo, sangre y silencio roto. El amanecer del ataque no parecía un amanecer. Era una mancha gris, espesa, sin luz verdadera. Sobre el valle silencioso, la niebla colgaba como un sudario, atrapando el sonido, distorsionando las distancias, convirtiendo cada sombra en un enemigo imaginario. Y aún así, la columna avanzaba. Blindados, camiones, infantería exhausta, artillería arrastrada por caballos temblorosos.
todos moviéndose hacia un punto que nadie entendía del todo. Los oficiales repetían la misma frase, casi mecánicamente. Las órdenes son claras, avanzar. Pero ni ellos creían en esas palabras. A cada kilómetro, evidencia tras evidencia demostraba que algo estaba profundamente mal. El terreno era intransitable, una mezcla de barro, roca y hielo que tragaba botas y partía ruedas. Los mapas, mal copiados y aún peor interpretados, no coincidían con nada que veían en la realidad. Algunas unidades avanzaban demasiado rápido, otras se quedaban atrás. Algunas se perdían por completo en los bosques densos que bordeaban la zona. La coordinación se convirtió en una palabra vacía. La operación ya no tenía forma, solo inercia. Los soldados caminaban en silencio, con la mirada fija en el suelo, intentando no pensar, intentando no recordar las conversaciones escuchadas la noche anterior, rumores de que la división aérea nunca recibiría la orden de apoyo, de que los suministros no llegarían a tiempo, de que la inteligencia enemiga probablemente ya conocía el plan. Los más veteranos repetían en voz baja, esto no está bien, esto no está bien. Pero la maquinaria ya estaba en marcha, y nadie quería ser el primero en detenerse. Algunos de los comandantes, conscientes de la locura, escribieron notas apresuradas en sus libretas personales. La operación es insostenible. El mando subestima al enemigo. Si seguimos avanzando, no saldrá nadie vivo. Eran palabras que jamás debían ser leídas, confesiones murmuradas en la oscuridad, sin esperanza de que cambiaran algo. La fatalidad se sentía en el aire, un peso invisible, una certeza silenciosa de que cada paso los acercaba no a la victoria, sino al fin. Y entonces, como si la misma tierra quisiera confirmar ese destino, empezó a escucharse algo. Primero, un eco lejano, luego, un vibrar profundo, después, un rugido metálico creciendo desde el horizonte. No era el sonido del viento, ni un desprendimiento de rocas, eran motores, muchos, demasiados. La niebla comenzó a abrirse apenas unos metros adelante, revelando una sombra monstruosa, larga, pesada. Luego otra y otra. El enemigo no solo estaba preparado, estaba esperándolos, con posiciones elevadas, artillería apuntada, ametralladoras ya calibradas, tanques alineados como un muro de acero. El soldado más joven de la columna, al ver las siluetas, dejó escapar un susurro que ningún oficial pudo contradecir. Nos han cazado. Y tenía razón. La operación, absurda desde su nacimiento, acababa de recibir su sentencia final. No había forma de retroceder, tampoco había forma de avanzar. Solo quedaba caminar hacia la tormenta que otros habían creado. Los mandos superiores, lejos de allí, lo sabían perfectamente, pero aún así dejaron que la máquina siguiera moviéndose. Porque una vez que una operación condenada nace, ya no puede detenerse. El amanecer del día siguiente no trajo luz, sino un silencio tan antinatural que los pocos sobrevivientes creyeron estar muertos. La operación había terminado, o mejor dicho, había sido devorada por el propio absurdo con el que nació. De las unidades enviadas, apenas quedaban fragmentos humanos dispersos entre el barro, los restos chamuscados de vehículos, las armas torcidas por el calor y la metralla. El viento movía pedazos de mapas que ya no tenían sentido, documentos que, según las órdenes originales, jamás debían existir, ahora flotaban entre charcos teñidos de aceite y sangre. Los altos mandos, recibiendo noticias parciales, confusas, contradictorias, comprendieron de inmediato lo que habían intentado evitar desde el principio. La operación debía desaparecer. No solo había fracasado de la única manera que temían, de forma pública,
ruidosa, vergonzosa, imposible de justificar. Convoys enteros no respondían. Códigos no volvían a activarse. Unidades que figuraban en los registros la noche anterior desaparecieron del frente como si una mano gigante las hubiera arrancado del mapa. Fue entonces cuando comenzó la segunda parte del desastre, la masacre administrativa. Los oficiales enviados a la zona quedaron paralizados por lo que encontraron. Algunos vomitaron. Otros se sentaron en medio de los restos y lloraron sin emitir sonido. Porque no era solo la derrota, no era solo la muerte. Era la evidencia brutal de que todo eso, todas esas vidas, todos esos cuerpos tirados como basura, había ocurrido por un plan que ni siquiera pretendía funcionar. Un plan que desde el primer minuto estuvo construido para fallar, pero la cadena de mando no podía permitir que esa verdad saliera del barro. El orden llegó rápido, frío, sin emoción. No hubo operación, no hubo despliegue, no hubo hombres allí. Los cuerpos fueron enterrados en fosas sin nombre. Los diarios personales, ardiendo uno tras otro, llenaron el aire de un humo extraño, dulce y amargo, como si la memoria misma se estuviera quemando. Los informes oficiales se reescribieron. Las rutas logísticas se corregían para que la unidad jamás hubiera pasado por esa región. Los números de los regimientos fueron reasignados a tropas recién reclutadas, como si los muertos nunca hubieran existido. Un soldado raso, que había sobrevivido escondiéndose bajo un blindado calcinado, vio cómo los oficiales recogían las chapas de identificación y las tiraban a un saco sin marcar. Por un instante quiso gritar, pero no encontró la voz. Entendió que su historia también estaba siendo borrada en tiempo real. Días después, el frente volvió a avanzar como si nada hubiera pasado. Las líneas se cerraron, los mapas se actualizaron. La maquinaria militar siguió su marcha implacable. Detrás, el lugar de la operación quedó convertido en un páramo de metal retorcido, huesos, ceniza y secretos enterrados bajo capas de tierra. Pero el silencio nunca es perfecto, nunca definitivo. Entre los civiles de las aldeas cercanas empezaron a circular historias, de explosiones que habían iluminado la noche como un segundo amanecer, de gritos que venían del bosque, de un olor a muerte que impregnó la región durante semanas, de soldados sin insignias que cavaban en la oscuridad y luego desaparecían antes del alba. Décadas más tarde, cuando la guerra ya era un recuerdo deformado por discursos oficiales, un grupo de investigadores encontró restos metálicos a 40 kilómetros de donde los documentos decían que no había ocurrido nada. Entre ellos, una placa oxidada con un número que no correspondía a ninguna unidad existente. Fue la primera grieta, y por esa grieta empezó a filtrarse toda la verdad. Una operación absurda, condenada desde el nacimiento, enterrada por vergüenza, pero imposible de borrar para siempre. Porque la tierra, incluso cuando la cubres con mentiras, termina devolviendo los nombres que quisiste olvidar.